Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al tutorial actualizado del jailbreak de Checkra1, que es compatible con todas las versiones de iOS 12, con todas las versiones de iOS 13 y sí, también soporta todas las versiones de iOS 14. Este jailbreak en particular soporta a todos los iPhone, iPod y iPad que tengan un procesador A11 o inferior. Y si hablamos de iPhone, desde el 10, desde el 8 hacia abajo. Lo que vas a ver ahora es compatible con Windows 7, Windows 8 y Windows 10 y sí, lo vamos a estar realizando a través de una unidad USB, pero si no lo quieres estar realizando a través de un pendrive, te voy a estar dejando este tutorial que también te deja libre de todo lo que es Linux y de cualquier configuración allí en la BIOS. Y si es que tienes un computador con Linux o con macOS, también te voy a dejar este tutorial en la descripción. Así que habiendo entregado todas estas recomendaciones, ahora comencemos. Tras haber seguido todos esos consejos al pie de la letra, te recomiendo que veas este tutorial de principio a fin sin saltarte ningún segundo y luego lo hagas en tu dispositivo. Lo primero que vamos a hacer es estar descargando Checkra1, lo podemos estar realizando desde estos enlaces que te voy a dejar en la descripción. Checknix ya va en la versión 1.1.6, simplemente tienes que presionar ahí donde dice en zip y va a empezar a bajar estos 40 megas que pesa el archivo. También puedes estar utilizando lo que es la imagen de Jailmate, también te voy a dejar el enlace en la descripción, pinchas ahí en el punto ISO, esta pesa 144 megas, esperas ahí a que termine y también te voy a estar dejando el enlace de Justatech, que viene a ser un youtuber que ha creado también su propia imagen que también vale bastante la pena. Y luego, para estar grabando estas imágenes .iso dentro de un pendrive, podemos estar utilizando Rufus, que va hasta ahora en la versión 3.1.3, que es la última disponible. Si hay una más avanzada cuando tú estás viendo este video, son mejores noticias para ti. Y si es que tienes un computador que es más antiguo, tienes que estar utilizando la versión de Rufus 2.8, que de preferencia utiliza la que tiene la letra P porque es la versión portable para hacerle un doble clic y que funcione de inmediato. A continuación vamos a conectar nuestra unidad USB en el computador. Vamos a partir utilizando la versión 2.8 de Rufus, que es para computadores más antiguos, y cuando lo haya reconocido tienes que asegurarte que acá en el tipo de partición donde dice BIOS o UEFI es la que tiene que estar seleccionada. Luego simplemente vamos a arrastrar la imagen, en este caso vamos a utilizar Jailmate, y una vez que lo haya reconocido simplemente presionamos en aceptar. Nos va a estar advirtiendo obviamente que la información del pendrive se va a perder, que se va a formatear, así que una vez que tengas todo respaldado le damos allí a empezar. Lo que está haciendo ahora mismo es estar descomprimiendo toda esta imagen .iso, grabándola en el pendrive para que nos quede listo para ser utilizado Checkra1 desde allí. Y una vez que termine nos va a aparecer acá la imagen de listo y ya la podemos utilizar en nuestro computador. Y si es que vamos a estar utilizando la versión más actualizada de Rufus, es exactamente lo mismo, tenemos que estar arrastrando acá en su interior. También nos da la opción para el BIOS o UEFI, luego presionamos acá en empezar, nos está dando la advertencia de que se va a formatear todo el contenido que hay en su interior, así que nuevamente presionamos en aceptar y ahora nos armamos de paciencia y esperamos a que todo este proceso también esté allí finalizando. Y una vez que termine va a aparecer en este rectángulo verde preparado, está listo para ser utilizado, y lo que vamos a estar realizando a continuación es reiniciando nuestro equipo. Así que vamos a presionar ahora allí en reiniciar, y lo que hay que hacer ahora es estar ingresando a la BIOS de nuestro computador, una configuración oculta que aparece cuando está encendiendo el equipo. Para aquello tiene que estar presionando alguna de estas teclas en el arranque, en mi caso es con la tecla escape. Así que esperamos todo el rato que esté aquí encendiendo, me dice que está entrando en el menú inicio y ahí está. No todas las BIOS se ven igual, esta es la que yo tengo en particular, pero lo que tú tienes que estar desactivando son estas palabras que están apareciendo ahora en pantalla. Lo primero es el arranque seguro, este tiene que estar desactivado, así que yo ya lo tengo realizado acá. Y lo siguiente que tenemos que estar buscando está relacionado con el menú de arranque, el buteo. Tenemos que estar acá seleccionando a nuestro pendrive que acabamos de crear, así que una vez que lo hayamos escogido presionamos ahí en Enter y a continuación nos va a aparecer esta pantalla que nos va a estar mostrando que todo está cargando con total normalidad. Nos tenemos que armar de paciencia porque de un momento a otro van a empezar a aparecer estas letras que nos van a estar indicando de que todo el proceso va avanzando de manera normal, así que no hay que preocuparse de nada, simplemente esperamos allí a que termine y una vez que lo haga, ¡papam!, ahí tenemos a Checkra1. Y a continuación vamos a conectar nuestro dispositivo al computador. Si te das cuenta ya lo ha reconocido y con el teclado vamos a movernos abajo hasta donde aparece allí en opciones, lo vamos a tocar y tenemos que estar seleccionando
la primera opción para asegurar el jailbreak en esta versión de iOS, y luego estar también marcando el verbose boot. Ya te voy a contar qué es aquello. Si es que tienes un iPhone 8, 8 Plus o un 10, tienes que tener marcada esta opción y al mismo tiempo desactivar el Touch ID y el Face ID en los ajustes de iOS. Lamentablemente es el sacrificio para estos equipos. Como no es mi caso, voy a estar desmarcando aquella opción, le vamos a dar allí en Back, luego vamos a seleccionar acá el botón de Start, y a continuación cuando presionemos en Enter, nuestro dispositivo va a caer con la pantalla negra porque va a estar ingresando al modo de recuperación. Esto es absolutamente normal y seguro. Una vez que lo haya conseguido, va a estar apareciendo esta imagen en la pantalla de tu dispositivo y nos van a estar indicando acá todas las instrucciones para continuar con este procedimiento. Si te das cuenta, el dispositivo que yo tengo ya me está indicando de inmediato cuáles son los botones que tengo que tener buenos para realizar todo este proceso, así que vamos a presionar allí en Start, y ahora presionamos el botón de encendido y el de Home durante 4 segundos. Vamos a dejar presionado solamente el botón del Home y esperamos a que nos diga acá de que ya entró en modo DFU. Una vez que lo realice, puedo soltar todos los botones y esperar a que la magia esté sucediendo allí en nuestro equipo. Si te das cuenta, van a empezar a aparecer de inmediato todo lo que es el logo de Apple, va a aparecer Checkra1n allí, esas letras, y este es el verbose boot. Eso que te dije hace un rato, las opciones que tenías que estar seleccionando. Si estas letras blancas continúan avanzando, significa que el proceso de encendido y del jailbreak va todo bien, así que luego nos va a aparecer la manzana, nos da el mensaje de All Done, de que ya ha finalizado este proceso. Hay veces que lanza algún error acá, pero si llegaste a la pantalla de bloqueo, no tienes que preocuparte. Vamos a estar ingresando a nuestro dispositivo, tenemos que estar esperando que aparezca el icono de Checkra1n. Va a tomar unos segundos, está lo realizando, así que nos armamos de paciencia y en algún momento ahí lo vamos a tener. Entonces, estando conectados a internet, ya sea Wi-Fi o datos móviles, lo vamos a estar abriendo y esperamos a que termine de cargar, y en donde dice Cydia lo vamos a estar presionando y le vamos a dar a instalar, y ahora va a empezar a realizar todo lo que es el proceso de descarga e instalación, y una vez que finalice, automáticamente nos va a estar enviando a la pantalla de inicio y ¡papam! Ahí vamos a poder estar viendo a Cydia sin ningún problema. Ya es hora de sacar del aburrimiento a nuestro iOS, entonces lo vamos a estar abriendo y a continuación tenemos que esperar a que termine de cargar, y una vez que finalice nos va a estar apareciendo el siguiente mensaje donde simplemente tenemos que estar presionando en actualizar todo. Se van a desplegar todos estos paquetes. Vamos a ir arriba donde dice en seguir poniendo en cola, vamos a ir abajo luego a buscar y vamos a escribir de inmediato Snowboard, que es un tweak para estar administrando todos los temas que podemos instalar en nuestro dispositivo. Presionamos arriba en modificar, nuevamente allí en instalar, y ahora vamos a dar allí en seguir poniendo en cola y vamos a ir al buscador otra vez y vamos a elegir un tema. Vamos a escribir ahora a continuación Mojito, que es uno absolutamente gratuito. Presionamos allí en modificar, también le vamos a dar allí en instalar, y ahora sí vamos a presionar en confirmar y automáticamente empieza a realizar todo lo que es la descarga de cada uno de estos paquetes que era necesario actualizar, y obviamente lo que nosotros elegimos instalar. Esto va a depender de tu conexión a internet, así que esperamos allí a que finalice, y una vez que lo haga van a empezar a aparecer estas letras grises a una mayor velocidad, es porque está instalando todo, y cuando acabe va a aparecer ese botón abajo de reiniciar Springboard, lo vamos a estar tocando, y cuando vuelva a nuestro dispositivo vamos a poder estar ingresando acá a la pantalla de inicio, y para estar viendo si es que efectivamente está funcionando el tema, vamos a dirigirnos acá al icono de las configuraciones, vamos a estar ingresando él y vamos a tener que estar bajando hasta encontrar donde aparece allí Snowboard, y una vez que lo hayamos encontrado, ahí lo tenemos. Ahora, si es que a ti no te llega a aparecer o cuando ingresas a sus ajustes te aparece un error que dice Preference Bundle, tienes que estar viendo este video para que veas cómo estar solucionando un error. Así que ahora simplemente nosotros vamos a ingresar, nos vamos a dirigir a donde dice en seleccionar tema y donde dice allí Mojito, presionamos en activado, presionamos abajo en el botón de aplicar todos los cambios y ahora nos dirigimos a la pantalla de inicio y ¡papam! Automáticamente todos los iconos se han cambiado, como tú puedes ver, de una manera extremadamente veloz. Y de hecho podemos volver acá a las configuraciones de Snowboard, ir hasta donde dicen opciones de icono y estar ocultando todas las etiquetas de las aplicaciones, y ahora vas a tener una pantalla de inicio mucho más limpia. Fíjate que no tomó nada de tiempo. Y para salirnos ahora de todo lo que es Checkra1n, vamos a ir con el teclado hasta donde dice allí en Quit, vamos a presionar Enter y vamos a escribir Reboot para que se esté reiniciando el computador, y a continuación va a empezar a cargar de manera habitual tu Windows. Mientras realiza todo este proceso, recuerda guardar muy bien todo lo que es tu pendrive, porque cada vez que el teléfono se reinicie, se apague o se descargue, hay que estarle realizando el jailbreak otra vez. Entonces este pendrive te va a quedar guardado y exclusivo para estar realizando tu jailbreak. Ahora, si es que por algún motivo lo quieres recuperar otra vez y estarlo utilizando este pendrive, te voy a mostrar cómo hacerlo. Vas a tener que simplemente conectarlo en el computador, y una vez que lo haya reconocido le vamos a hacer clic con el botón derecho, vamos a elegir la opción acá de formatear y tiene que estar eligiendo el nombre si es que quieres cambiárselo ya al pendrive. Yo le voy a dar simplemente en iniciar, aceptar, y ahora va a empezar a hacer
todo el borrado del dispositivo y una vez que finalice vas a tener este mensaje de confirmación, le das a cerrar y vas a poder estar ingresando con toda libertad. Está absolutamente limpio, puedes estar creando ya archivos sin ningún problema en él. A continuación te voy a dar una serie de consejos para que tengas la mejor experiencia con tu jailbreak. Como en cada tutorial, hay veces que las cosas no salen como nosotros esperamos. Si es que llegas a tener cualquier error con Checkra1n, te voy a dejar este tutorial en la descripción para que aprendas a cómo estarlo corrigiendo, y si es que nada de eso funciona, habría que estar recurriendo al plan Z. ¿Cuál es ese? Estar formateando tu dispositivo, pero no te preocupes porque en este video te muestro cómo estar conservando tu información personal, no subir de versión de iOS y ni siquiera necesitas los SSH. Obviamente va a llegar el momento en el cual te vas a poner a estar instalando Twix y antes de hacerlo asegúrate de ver si es que es compatible con tu versión de iOS y con tu dispositivo, porque si no lo haces tu dispositivo probablemente va a estar cayendo al modo seguro, y en este video te muestro cómo estar solucionando toda esa situación. Y si es que quieres estar protegiendo aún más tu dispositivo, te voy a dejar este top 25 tweaks indispensables que tienes que tener en tu equipo para estar dándote la mayor productividad y estar corrigiendo cualquier error. Estos tweaks en particular no son para hermosear el dispositivo, pero si quieres hermosearlo, te voy a dejar este tutorial donde vas a ver 50 tweaks parte 1 y 50 tweaks parte 2. Ahí tienes más de 100 que están funcionando en tu equipo. Así que ya sabes que todos los días estoy compartiendo contenido relacionado con el jailbreak, así que ahora se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.